Palabra de Dios, hoy abriendo nuestras Biblias todos ahí en casa. Qué bueno, abre tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, también conocido como Hechos del Espíritu Santo. Por favor, todos en la palabra. No porque la palabra esté como digamos hacia casi el cierre del servicio, quiere decir que es algo que ya implica que nos podemos distraer, que podemos ya hacer otras cosas. No. Todavía el servicio no termina y necesitamos seguir honrando al Señor. Amén. Vamos a tomar este pan. Así que dile ahí en casa al que tienes al lado y acá también a alguien, dile, este es buen pan. Este es buen pan. Así que por favor, vamos a ir a esta palabra. Hechos capítulo 9, ya lo tienen allí por el sistema. Versos 36 al 42. Y que esta palabra toque nuestro corazón. Dile, Espíritu Santo, revélame esta palabra a mí, a mi familia, a mi matrimonio, a lo que estoy pasando ahora, lo que estoy, Señor, enfrentando. Quiero esta palabra para que me dé luz en este día y pueda ser alimentada por este reino poderoso de la palabra de Dios. Amén y amén. Hechos capítulo 9, verso 36. Y por favor, todos concentrados y quietos hasta el final. Amén. Lo mismo allí en casa. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas, que ya les comento que quiere decir gacela. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. ¿Cuántos dicen amén? Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida, que es una ciudad, un poblado, estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran, no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y vuelto hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Diga conmigo, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, santos es los creyentes, y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Qué tremendo. Era una mujer de Dios. Dorcas o Tabita era una mujer de Dios, pero enfermó. Como muchas personas de Dios pueden enfermar, pero también murió. Como también muchos creyentes pueden morir. De hecho, todos vamos a morir físicamente. El asunto para nosotros, los hijos de Dios, es que eso acontezca cuando sea el tiempo de Dios para nuestras vidas y no antes. Yo no voy a morir porque una enfermedad llegó y me lleva. No, el día que nosotros partamos y partimos con el Señor es cuando el tiempo de Dios es tuyo y es para mí y es para ti, el que nos toca. Pero no antes, porque nuestra vida ya está en manos de Dios y Dios, papá, va a proveer para que nosotros podamos alcanzar el haber logrado vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, Dorcas enferma y muere,
Pero estos creyentes de Jope tenían una fe, digamos, una fe osada, una fe que era extraordinaria. No era una fe ordinaria, bueno, se murió la hermana, tan buena gente, era una mujer que sembraba, que hacía misericordia, era una mujer llena de luz y de la gracia de Dios, y se murió y bueno, hay que enterrarla. No, ellos dijeron, no, aquí Dios puede hacer algo. Así que la lavaron y la prepararon y la tuvieron en un salón. Porque ellos tenían una fe extraordinaria, eran osados, ellos estaban esperando que Dios pudiera hacer algo. No se resignaron, quisieron caminar la segunda milla. Diga conmigo, caminar la segunda milla. Ellos tenían una muy buena rebeldía espiritual. Bueno, nuestra hermana Dorcas ha partido, ¿qué vamos a hacer? Pues haremos todo lo que sea necesario hasta que Dios disponga qué va a pasar con ella. Y entonces no la enterraron, sino que la dejaron quietica, porque no querían todavía resignarse, todavía, diga conmigo, tenían esperanza. Esa es una fe extraordinaria, osada, de gente que dice, Dios todavía puede hacer algo, amén. Bueno, si no lo hace, aleluya, pero si lo hace, doble aleluya. Bueno, amén, gloria a Dios. Y entonces ellos se enteran que Pedro estaba en un poblado cercano, en Lida. Y mandan traer a Pedro. ¿Pero quién era Pedro? ¿Por qué Pedro? Bueno, porque Pedro era un apóstol, pero también ellos conocían el testimonio de Pedro. Pedro había pasado por un proceso en el que Pedro fue madurando hasta constituirse en un hombre que vivía en resurrección. Así que Pedro no era cualquier creyente, era un apóstol, pero no solamente por ser apóstol, sino que conocían la historia. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador, un hombre sin letras, es decir, no era ilustrado. Creo que no sabía escribir o leer. Pero eso es lo de menos, el Señor lo llamó, porque el Señor no llama porque nosotros sepamos mucho, tengamos muchas habilidades, porque Él está viendo el corazón. Pero eso no quiere decir que tampoco no llame a personas que son ilustradas, que tienen un título profesional, que hablan inglés o tienen un posgrado. Por supuesto, Él llama a todos los que quiere. Pero Pedro singularmente era una persona muy sencilla. Y Pedro había pasado por un proceso, diga conmigo, el proceso de crecimiento y de madurez. Es algo propio de los hijos de Dios, de los creyentes, de los discípulos, de los que van a ser apóstoles. Sabían quién era Pedro y Pedro estaba dando testimonio de que él caminaba en el espíritu de resurrección. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, el poder de Dios estaba en él. ¿Recuerdan cuando estuvo entrando con Juan? Lo vimos el domingo pasado al templo y en la puerta la hermosa había un mendigo. Y ellos le dijeron, mira, Pedro fue el que le dijo, mira, nosotros no tenemos oro ni plata, que es lo que tú quieres que te demos, pero lo que tenemos, nosotros ¿qué tenemos? Resurrección, ¿qué tenemos? Vida eterna, ¿qué tenemos? Poder del cielo. Eso es lo que te vamos a dar para que te pares de donde estás. Aleluya. Así que Pedro estaba viviendo en la resurrección. Diga conmigo, la resurrección. Pedro estaba viviendo en resurrección. Él ya había dejado de ser un simple y natural pescador de Galilea para convertirse en un hombre que estaba viviendo en el espíritu de resurrección. Así que él no podía soportar que alguien estuviera tan restringido, llevando él la carga del poder de resurrección de Jesús. Y la gente comenzó a ver qué estaba pasando con Pedro. Pedro había caminado sobre las aguas, pero también se había hundido. Oh, lección. Pedro caminó, fue atrevido, como muchos de nosotros, pero se hundió, porque le faltó fe, como muchos de nosotros. Enfrentando situaciones de la vida cotidiana, a veces nos hundimos. Pero dimos algunos pasitos, pero también nos hundimos y aprendimos la lección. Te falta crecer, tienes que crecer. Aliméntate más de la palabra, ven al río y bebe. Déjate transformar por el Espíritu Santo y la siguiente vez vas a caminar sobre las aguas un poco más. Un poco más. Así que el proceso de Pedro era visible para muchas personas que lo rodean. Porque estamos hablando de un lugar no muy grande. Estamos hablando de la tierra de Canaán, es un lugar geográficamente pequeño. Así que todo el mundo
sabía lo que estaba pasando. Y Pedro había tenido esa lección. Pero luego Pedro sorprende al grupo cuando el Señor le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Y entonces el Señor le dice: Pedro, eso no lo sabes tú porque tú lo sabes, y no lo sabes porque Dios te lo ha revelado. ¡Wow! Ya el Señor estaba tratando con Pedro, lo estaba llevando a esa revelación, a ese entendimiento. Pero luego Pedro sorprende a todo el mundo negando al Señor 3 veces. ¡Wow! Uy, ¿qué está pasando acá? Pedro, ¿cómo? ¿No dijiste tú que Él era el Señor y que tú irías con Él hasta la muerte? Y ahora lo has negado 3 veces, no una, 3 veces la misma noche. ¿Se supone que deberías darte por vencido, Pedro? ¿Se supone que deberías decir: yo no sirvo para seguir al maestro, no soy un cristiano digno, y me retracto y me echo para atrás? No, porque tú y yo quizás fallemos, pero necesitamos mantenernos porque estamos en el proceso de madurar, de crecer, de consolidarnos. Yo no me voy a quedar caído, me tengo que levantar, me tengo que arrepentir y buscar que Él me restaure. Voy a restaurar mi relación íntima con mi papá y volveré a la carga. Diga conmigo: voy a volver a la carga. Voy a volver a la carga, porque el espíritu de resurrección que está en mí no me va a dejar ahí, me va a levantar. Aleluya, para levantar a otros. Aleluya. Y bueno, Pedro aquella noche lloró. Creo que eso está ahí en el Evangelio de San Juan. Pedro lloró amargamente. Quiere decir que el espíritu de resurrección que estaba en él, aunque Jesús todavía no había resucitado, pero ya el Espíritu de Dios estaba en él, lo llevó a arrepentirse. ¿Cómo lo he podido negar? ¿Cómo lo he podido negar? Y lloró amargamente. ¿Eso quiere decir que se arrepintió? Estaba en su proceso. ¿Lo vamos a descartar? ¿Vas a descartar a alguien porque se equivocó? ¿Vas a descartar a tu esposo porque te falló? ¿Vas a descartar a tus hijos porque mintieron, le fallaron al Señor? ¿Vas a descartar a alguien porque no hizo lo correcto y se equivocó? Y no, quizás no una vez, sino 3. ¿Vas a descartarlo? Pues el Señor no descartó a Pedro. Porque una vez que Pedro se arrepiente, el Señor lo llama y le dice: ¿me amas, Pedro? Le preguntó 3 veces, como las 3 veces que lo había negado, como para decirle: esas 3 veces que tú me negaste, ahora 3 veces te voy a dar oportunidad para que te afirmes conmigo, porque yo lo que quiero es que tú te afirmes conmigo. No te voy a rechazar porque me has negado, quiero que te afirmes conmigo. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Y le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, ¿me amas? Y entonces le dijo: quiero contar contigo, quiero que tú apacientes mis ovejas. Así que será Pedro. Y Pedro estuvo con los 120 en el aposento alto, perseverando en oración con María y con los discípulos y otros más. Dicen que empezaron a perseverar y a orar en esa época antes de Pentecostés, que era la fiesta judía de la cosecha. 50 días, más o menos como 500 creo que eran. Y 520 creo, o algo así, no recuerdo ahorita la fecha, qué pena, el número, qué pena, pero quedaron 120, 500, quedaron 120, y dentro de esos 120, de los que estaban perseverando allí, era Pedro, y el Señor quiere que tú perseveres. Fallamos, pero el Espíritu de Dios en nosotros nos llama: levántate y sigue. Él no te ha desechado, Él quiere seguir conectado contigo y que tú te conectes con Él, porque tiene planes. Así que levántate en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Y Pedro ya estaba más consolidado, ya Pedro estaba más seguro, Pedro estaba más ungido, y Pedro estaba viviendo en la resurrección. Diga conmigo: Pedro vivía en el espíritu de resurrección, estaba viviendo el reino de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. La palabra de Dios. Pablo escribiendo en su primera epístola a la iglesia de Corintios, capítulo 4, verso 20. Dice: porque el reino de Dios no consiste en solo palabras o en palabras, sino
en demostración de poder o en poder. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Les está diciendo, miren, está bien que testifiquemos, está bien que hablemos, que profeticemos, pero quiero recordarles que el reino de Dios no se circunscribe solamente a lo que tú digas, sino al poder de Dios que se tiene que manifestar, venciendo las cosas naturales y sobre todo aquellas que son fruto del pecado. Así que lo que está diciendo Pablo es, tienes que caminar en lo sobrenatural. Qué bueno que declares la bendición, qué bueno que declares la promesa, qué bueno que declares la palabra de Dios, pero tienes que saber que tiene que haber manifestación de poder, resurrección, tiene que haber en tu vida, tiene que verse los efectos de que Jesús está contigo. Amén. Y por eso Pedro y Juan, cuando entraban al templo y se encontraron con el cojo de nacimiento, pues ¿qué le dieron? Lo que tenían. ¿Y qué tenían? Resurrección. ¿Qué tenían? Poder. Y ese poder tocó las piernas de este hombre y lo pusieron a caminar. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Eso no solamente es para Pedro. Pero lo que podemos ver aquí, y puede pasar hoy en la iglesia de América Latina y del mundo, es algo que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar y tiene que empezar por nosotros. Porque esto ya no puede continuar igual. Y es que los creyentes de Jope saben que Pedro está en Lida y lo mandan traer. Y eso nos dice que por más osados que eran y tenían esa rebeldía santa de no dejarse vencer por la muerte, porque de hecho Dorcas estaba muerta, pero eran osados, eran atrevidos. Pero sin embargo ellos no tuvieron la suficiente fe, no tuvieron el suficiente crecimiento, revelación para decir, nosotros podemos orar para que Dios haga algo con ella. Así que tuvieron que traer a Pedro, que era el ungido, que era el que visiblemente vivía en esa época, en ese tiempo, en esa zona, bajo el poder de la resurrección de Jesús. Pero el Señor quiere que en este tiempo tú y yo estemos dependiendo de los que están manifestando ese poder en su vida. Pues claro que los honramos, serán los apóstoles, los pastores, los ungidos, las personas que levanta con ese, que Dios levanta con ese poder, eso está bien. Pero la obra necesita más obreros, personas llamadas a crecer en esa unción de resurrección. Y que cuando Dios te ponga delante de una situación, tú no estés pensando que vengan los pastores, o que venga el ungido tal, o el profeta tal, o el apóstol tal, sino que el Espíritu Santo te diga, yo estoy en ti, tú has pasado por tu proceso, estás madurando y te voy a usar a ti para levantar a alguien que se está muriendo, o ya murió a causa de sus pecados. ¡Wow! Y entonces esa predisposición, no, hay que llamar a los ungidos, hay que llamar a los apóstoles, eso no es que esté mal. El problema es que nos quedemos así. Entonces yo no voy a crecer, yo no voy a andar en el espíritu de resurrección, porque entonces cuando tenga que enfrentar a algo duro y difícil, pues voy a pedir ayuda a alguien. No es malo pedir ayuda, siempre y cuando esa actitud no te mantenga a ti de ese tamaño. ¿Es malo pedir ayuda? No. Pero si yo por tener esa mentalidad de pedir ayuda, de ser humilde, yo no crezco. Y nosotros fuimos llamados por el Señor para crecer y vivir en el espíritu de resurrección y llevar ese poder a donde Dios nos lleve. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Así que los de Jope dijeron, menos mal que Pedrito, que el apóstol Pedrito está aquí nomás cerquita, vayan y tráiganlo por favor, porque Dios puede hacer algo. Aleluya. Por lo menos tenían fe. Pero yo creo que de esta experiencia, yo siento que quizás Pedro les dijo, listo, yo estuve cerca. ¿Y si no hubiera estado yo en Lida? Si yo hubiera estado en Jerusalén o en Samaria, ¿ustedes no se hubieran atrevido a orar por Dorcas, por la hermana Dorcas, a ver si Dios la resucita? Pues ustedes no lo van a hacer, lo va a hacer el Señor, pero necesita alguien atrevido que ore, que declare la resurrección. ¿O van a depender siempre de algún apóstol? Yo creo que la iglesia necesita romper ese molde.
No necesitas ser apóstol, necesitas ser un creyente lleno del Espíritu Santo que camina en el espíritu de resurrección. Y entonces tú le vas a dar a las personas que lo que tienes de Dios. Ahora esperamos tener lo suficiente. Diga conmigo, espero tener lo suficiente. ¿Y eso de qué depende? De tu rendición. ¿Por qué Pedro andaba en el espíritu de resurrección? ¿Y por qué tú y yo podemos andar en el espíritu de resurrección y no lo estamos haciendo? ¿Saben por qué? Porque para andar en el espíritu de resurrección tienes que haber muerto. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle, que no queremos morir. Queremos seguir nosotros vivos. O sea, quiero seguir siendo el protagonista de mi vida yo. Pero yo creo en el Señor. Pero yo quiero ser el protagonista. Pero yo amo al Señor, Él es mi Salvador. Pero yo sigo siendo el que quiere vivir mi vida. Entonces estás viviendo tú. Tienes fe en el Señor, pero vives tú. Entonces el espíritu de resurrección no se puede manifestar en uno que está vivo. El espíritu de resurrección del cielo se manifiesta en uno que está muerto. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle para nosotros los cristianos, el reto. Si tú estás muerto, entonces vas a vivir bajo el espíritu de resurrección y tienes poder. Tienes poder, más que palabras tienes poder. Pero si no te has muerto todavía, si todavía tú controlas tu vida, si todavía tú tienes tu agenda, si todavía es lo tuyo, entonces el espíritu de resurrección no se puede manifestar en ti. ¿Por qué? Porque tú estás vivo. ¿Cuándo hay resurrección? Cuando hay un muerto. ¿Cuándo los hijos heredan? Cuando los padres partieron. Pero mientras estén vivos, no heredas. Si no mueres, no hay resurrección. Si no mueres, no hay herencia. Y Pedro estaba muerto. En el proceso le tocó morir seguramente varias veces a su orgullo, a perder, a soltar cosas, a entregar su vida y seguir entregándole y diciéndole: Señor, no quiero más de mí, quiero todo de ti. Y morir y morir. Mientras más mueres, más resucitado vas a estar. Y entonces te vas a encontrar con situaciones y vas a dar lo que tienes. ¿Qué cosa tienes? Resurrección. ¿Qué cosa tienes? Poder del cielo. Entonces Dios te va a usar con poder donde estés. Aleluya. Dale ese aplauso grande a papá. Aleluya. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Mis amados, no le tengamos miedo. Y el Espíritu Santo me dijo: a mis hijos les da miedo morir. A mis hijos les da miedo morir. Bueno, y para nosotros, digamos, morir, obviamente, aquí lo entendemos claramente. Mi amada familia, morir no quiere decir que te tienes que morir. Hablo físicamente. Morir es que no tienes el control. Morir es que no eres el protagonista. Que has muerto a la vanagloria, a la vanidad, al orgullo. Mueres a los vacíos, al rechazo, al miedo, a la comparación. Mueres. Es algo que tiene que ocurrir aquí dentro, que lo produce el Espíritu Santo y tú te dejas, dices: me morí, ya yo no soy lo importante. Es el amor de Dios en mí, es un don, es una maravilla, es un nuevo nacimiento. Y la oportunidad nos viene con Jesús si nos dejamos absorber por Él y le entregamos nuestra vida. Entonces Él nos entrega la suya, y la suya es resurrección y es poder. Ya no tenemos que mendigar. El mundo no necesita a nosotros, pero resulta que nosotros estamos muchas veces más manifestando que necesitamos del mundo, que el mundo nos dé, que el mundo nos apruebe, que el mundo me diga que soy bonito, que me diga que soy bonita, que valgo la pena, que sí, que lindo, que cómo te sientes. Sí, se trata de que me sienta bien. Y estamos como dependiendo del mundo. Y saben, es todo lo contrario. El mundo necesita de nosotros. El mundo necesita del poder de la resurrección que ya está en ti. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo es infeliz por más oro y plata que tengan. Si Pedro y Juan le hubieran dado oro y plata a ese mendigo, esta sería la hora que ese mendigo seguiría pidiendo plata y oro en esa puerta. Pero como recibió algo del cielo, entonces ese ya nunca más mendigará. Tú y yo no mendigamos al mundo.
tú y yo somos ricos. Y el mundo necesita lo que tú y yo tenemos, aunque no lo valoren, aunque no lo vean, porque tú y yo tenemos es resurrección y ellos tienen miedo a morir. Y tú y yo tenemos vida eterna. Hay que empezar a darla en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. El mundo hoy en día quiere vacunarse. Ya se están peleando por las vacunas. ¿Quién tiene más? Hay cola para la vacuna. Nadie se quiere morir, pero se van a morir. Con o sin vacuna, todos van a partir de este planeta. El asunto, ¿cuál va a ser tu destino? ¿Cuál es la vida que llevas? La natural murió. Pero tienes la oportunidad, mientras estás vivo en lo natural, de tomar tu decisión de morir a lo que tú crees que es tu derecho. Morir con Jesús. Y entonces vas a adquirir vida divina. Y aunque este cuerpo se quede en la tierra, tú vas a las esferas de lo eterno. Con Jesús, vida eterna. El mundo está enloquecido por no morir. Lo que no saben es que van a morir. Pero lo peor no es la muerte natural. La peor no es la muerte de esta condición humana. No, es la de el alma y el espíritu. El no poder ir a la luz es muerte. El no tener acceso a Dios, a nuestro Creador, al cielo, a la paz eterna, a la luz, eso es muerte eterna. Y tú y yo tenemos acceso a esa realidad maravillosa que no es una religión. Vino a nosotros por Jesús. Y necesitamos ser llevados por el Espíritu Santo a esa realidad maravillosa y poderosa. Voy a morir con Jesús, pero con Jesús voy a resucitar y viviré en resurrección en este planeta hasta que este cuerpo quede fuera de servicio y yo me voy con Él. Voy a vivir en ese poder y podré transferir, impartir. ¿De qué? ¿Qué vas a impartir? Lo que ya tienes. No podemos dar, padres. No podemos dar lo que no tenemos, lo que no has asimilado, lo que no es parte de tu vida, lo que no disfrutas, lo que ya te transformó, lo que ya te pegó, lo que ya es parte de tu vida y te conforma. No lo puedes dar. Si no te ha llegado, no lo puedes dar. Es solo palabra. ¿Qué es lo que realmente tiene peso y cambia a alguien? Lo que vives, lo que has asimilado, lo que es parte de tu vida, lo que te conforma. Eso es lo que tú y yo podemos dar. Y si andamos en este espíritu de resurrección, es lo que vamos a dar. Pero no como una teoría. Sí, yo soy cristiano, yo tengo vida eterna, ando en la resurrección. Pero eso tiene que ser real. Eso tiene que ser real. Y tiene que haberte calado, transformado, para que pueda salir a otros, como pasó con Pedro. Y Pedro sacó a todos los que estaban ahí porque él necesitaba conexión con el cielo. Todo lo que pudiera distraerle. Por eso a veces aquí en el servicio, yo soy a veces un poco sensible en eso, tengo esa quizás fragilidad, soy muy sensible a las cosas, entonces yo necesito, mientras no me dé cuenta, no hay problema, pero en cuanto me doy cuenta, entonces yo necesito quietud. Si no me doy cuenta, tú te puedes estar riendo y yo estoy conectado al cielo. Pero si te veo, me choco. Y Pedro sacó a todas las viudas. Eran amigas de ella. Estaban dolidas porque Dorcas ya no estaba. Y le enseñaban a Pedro el testimonio. Mira, esto es lo que ella hacía cuando vivía. Era una buena mujer, una buena hermana. ¿Cómo puede estar muerta? Y Pedro dijo, tienen un gran corazón estas mujeres, supongo. Pero yo necesito conexión. Así que por favor salgan. Yo creo que estas mujeres se pueden haber sentido incómodas. ¿Cómo es que el apóstol viene y nos saca? ¿Acaso somos un estorbo nosotros aquí? Somos sus amigas, sus hermanas de vida. Pero tenemos que aprender a respetar. Y Pedro se arrodilló y oró. ¿Qué estaba haciendo? Diciéndole, papá, ¿la vas a levantar?
Porque puede ser que papá dijo, no, ella ya cumplió su cometido. Ella ya hizo aquello para lo cual yo la resucité de entre los muertos. Ya lo hizo. Se va, se viene conmigo. Es mía ahora. Así que déjala, Pedro. Pero Pedro tenía que arrodillarse. No es una opinión, no es un sentimiento. No es que es tan buena, ¿por qué no vive? No, no es por un sentimiento. Es porque papá quiere. Y Pedro se arrodilló y oró. Y yo creo que papá le dijo, llámala por su nombre. Y la resurrección que está en ti la va a tocar a ella. Llámala por su nombre. ¡Wow! Y eso fue lo que hizo. Él era un canal de resurrección. Tú y yo somos canales de resurrección. Necesitamos esto en el corazón. Esta realidad es para ahora. No es para los pastores únicamente o para los apóstoles, los ungidos. Tú también eres ungida, tú también eres ungido. Tienes que creértelo. Necesitas pasar por un proceso de crecimiento. Hazlo porque a eso te llamó el Señor. No para que te acomodes. Es para que te incomodes más bien y crezcas. Y lo hagas en el espíritu de poder que ya está en ti. En Romanos capítulo 6, verso 5. Miren esto que dice aquí Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Lo que hemos venido diciendo hoy, ya para ir cerrando. Porque si como hemos sido identificados, Romanos 6:5, para que si como hemos sido identificados con Él, en la semejanza de su muerte, ¿cuántos dicen amén? También lo seremos en la semejanza de su resurrección. Si has decidido seguir a Cristo, si ya no quieres mandar en tu vida, si quieres experimentar el cielo en la tierra y vivir en resurrección, entonces muere a lo tuyo con Jesús y también resucita a lo de Jesús para tu vida en su nombre. Y vas a caminar en esa unción maravillosa y poderosa. Porque cuando entras en esa dimensión, el Señor te traslada. Diga conmigo, el Señor me traslada de una esfera, de una condición natural donde estoy estorbado por lo que dicen mis sentidos y por lo que ven mis ojos naturales. Estoy estorbado por eso. Pero cuando yo vivo esta muerte y al mismo tiempo resurrección en Jesús, entonces yo soy trasladado de una condición natural a una sobrenatural. Y entonces tú y yo ya caminamos como Pedro, dando lo que tenemos. Lo que tengo te voy a dar. Si el Señor te levanta, que te levante Él en su nombre poderoso. Pero yo estoy aquí en el espíritu de resurrección, esperando que pase lo mejor, sometido a la autoridad de Él. Es el llamado para nosotros, iglesia. Que otro no lo haga, que Dios lo haga a través de ti. Dios lo va a hacer. Pero necesitamos crecer. Diga conmigo, quiero crecer, quiero madurar. Yo no voy a estar ahí sentado esperando que otros hagan lo que Dios quiere que yo aprenda a hacer. Algo que una vez me dijo el Espíritu Santo, y no sé si lo llegué a decir. Y el Espíritu me dijo, no hay más cosas, no hay más satisfacción, no hay más alegría y gozo en el corazón de mis hijos a causa de que se han quedado pequeños en su madurez y en su crecimiento espiritual. Y siguen en la misma esfera, golpeándose con las mismas cosas y luchando con los mismos asuntos y sus mismos problemas interiores y sus mismos asuntos mentales y físicos, y más o menos están allí, como en el mismo ámbito. No hay más gloria para ellos porque no han crecido, porque en cuanto crezcan pasarán a otra esfera. Y en esa esfera tendrán más satisfacción, serán más saciados, serán más sorprendidos porque subieron a otra esfera. Pero tienen que subir en su madurez, en su crecimiento, en su compromiso, en su amor. Tienes que soltar. Para subir hay que soltar. ¿Ustedes conocen esos globos? Yo anhelo algún día subir a uno de esos globos, la pastora sabe. Aquí en el Perú no hay.
Los globos aerostáticos, ¿no? ¿Recuerdan esa canastita cuadrada con unas sogas y arriba un globo lleno de aire caliente y subes? Bueno, pero ¿por qué subes? Subes porque pues han botado las pesas, ¿no? Antiguamente eran bolsas de arena, entonces las soltaban las bolsas de arena que estaban en la canasta y entonces, claro, comenzaba a elevarse. Y entonces desde arriba se ve todo mejor. Desde arriba tienes más claridad, ves más lejos y dices, wow, ahora entiendo muchas cosas. Así que hay que soltar esas bolsas de arena porque te cansan. Tienes que soltar esas bolsas, esas mochilas, esas maletas. Muchas son históricas. Algunos dirían histéricas. Muchas cosas cargamos. Traemos encima moldes, prototipos, estereotipos familiares, sociales, nacionales. Y estamos como cargados de cosas aquí que nos oprimen. Y no podemos ir a otra esfera. Y ahí nos mantiene, y ahí nos mantiene. Y tenemos fe y creemos. Y estamos allí, pero no nos movemos. Porque no hemos soltado los pesos que nos mantienen en esa esfera. Suelta. Yo no sé cuál es ese peso que tienes que soltar. Ese programa mental o esa condición emocional, sentimental o física que el Señor te dice, suéltalo porque necesitas ir a la siguiente esfera y ahí vas a ser más satisfecho y satisfecha. Y el Espíritu de Dios se va a ensanchar en ti. Y vas a comenzar a experimentar lo maravilloso que es el reino de los cielos. Pero no lo estás haciendo, no te deleitas porque te has quedado allí con tanto peso que cargas. Necesitamos soltar. Porque Él quiere trasladarnos a realidades superiores y maravillosas. La iglesia lo necesita. El cuerpo de Cristo necesita ver a los hijos ungidos en el espíritu de resurrección. Impartiendo vida. Impartiendo vida. Ya está. Necesitamos ir a la otra esfera. Invertimos más tiempo en trabajar, en estudiar, en hacer dinero, en comprar cosas, en endeudarnos. Invertimos demasiado en eso, pero no en crecer y pasar a la otra atmósfera, realidad espiritual. Como Pedro, que fue creciendo hasta vivir en el espíritu de resurrección. Y tu llamamiento es que tú también vivas en el espíritu de resurrección, porque Jesús ha resucitado para vivir en ti. Pero si no tienes tiempo para crecer, para soltar, yo no digo que no trabajes, que no hagas negocios, que no ganes dinero, que no estudies, que no tengas un posgrado, que compres. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hagas todo eso y no tengas tiempo para crecer y subir al siguiente nivel de fe. Eso sí sería un grave error. Claro que tienes que trabajar y todos tenemos que trabajar y responsabilizarnos y lo tenemos. Bien claro. Pero eso no me puede impedir crecer conscientemente, intencionalmente. Voy a crecer en la fe, voy a crecer en la gracia, voy a crecer en el poder, voy a vivir en el espíritu y en la realidad de resurrección de Jesús y voy a impartir eso a mi alrededor. Nada me puede impedir eso, nada. Ni el trabajo, ni mi hogar, ni los compromisos que tenga, ni el estudio, no. Esto es primero, porque es el reino. Esto define la vida eterna tuya y de las almas que te rodean. No hay más. Todo lo demás se va a quedar. Y necesitamos esa claridad. Hemos sido trasladados a la luz. Vivamos en esa luz. Para terminar, Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, verso 13. Para cerrar ya esta tarde. Colosenses 1:13 dice: Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú y yo no estamos bajo la autoridad del mundo ni de las tinieblas, no. Y nos ha trasladado, diga conmigo, yo soy un trasladado, al reino de su Hijo amado. Ya no estás sujeto al mundo ni a las tinieblas. Tú y yo estamos sujetos al reino de Jesús.
a la resurrección de Jesús. Hemos sido trasladados. Entonces vivamos como trasladados. Ya me trasladó, entonces ¿yo qué hago? Con otras actitudes. Voy a vivir con actitudes de hijo, no de mendigo. Ya fui trasladado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Crecer. Crece, aliméntate, profetiza, comienza a orar, declara palabra, ora por los enfermos, empieza a profetizar por tu familia, por tu ciudad. Empieza a decirle a todo el mundo, a los que te quieran recibir, una palabra de esperanza y de sanidad. Empieza a activarte y comienzas a vivir en el espíritu de resurrección. Eso no quiere decir que dejes de trabajar, que dejes de hacer negocios, que compras, que vendes. No, eso no quiere decir que dejas de estudiar. No, quiere decir que para mí es tan importante como respirar el alimentarme del cielo y empezar a vivir aquí en el espíritu maravilloso de la resurrección de Jesús. Aleluya, dale fuerte ese aplauso. El Señor nos llama a resurrección. Aleluya. Vamos a orar ahora. Señor, dile: Señor, yo no quiero tenerle miedo aquello a lo que tengo que morir. Si tengo que morir a eso, Señor, lo voy a soltar. A veces es inseguridad, miedo a que te vas a quedar solo, miedo a que te vas a quedar sola, al rechazo. Pero sabes, es solo un espejismo, porque cuando tomas la decisión para ir con Él, vas a tener quizás un instante de temor, pero luego vendrá para ti el paraíso. Vendrá la paz sobre ti y te dirá: bien hecho, hija mía, bien hecho, hijo mío, porque has sido valiente y no te has dado por vencido. Me has entregado el corazón y todo lo que tiene Él, y yo te daré uno nuevo. Ahora andarás en mi poder. Ahora salvarás a otros con mi palabra. Llevarás salvación a otros por mi palabra. Ahora en mi nombre echarás fuera al enemigo. En mi nombre levantarás a los caídos, y aún levantarás muertos. Es en el nombre de Jesús. Llevarás salvación en tu corazón a causa de mi presencia en tu vida. Gracias, Jesús. Señor, llénanos en este tiempo con el poder de tu Espíritu. Levanta, Señor, a tu iglesia. Enciende este fuego en cada creyente, Señor, en cada joven. Pasión, Señor, pasión por la presencia. Espíritu de resurrección. Tómanos, Señor. Tómanos como familia, como iglesia. En este tiempo, Señor, de zozobra, de desesperanza, donde el poder de la muerte campea en la tierra. Señor, ahí los hijos de Dios se mueven en el espíritu de resurrección para declarar vida, vida, vida. Vida en el nombre de Jesús. Vida en el nombre de Jesús. Lo que tengo, dile: Señor, yo voy a dar lo que tengo. No tenemos oro ni plata, y aunque la tuviéramos, te vamos a dar algo mejor. Te daré del espíritu de resurrección. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos. Señor, te pedimos que en estos días, Señor, seamos consolidados como esos hijos, esa iglesia ferviente, llena del Espíritu Santo. No mendigamos, no nos entristecemos, y si caemos nos levantamos, seguimos, porque Él nos ha llamado. Él me ha llamado a llevar este poder de esperanza y resurrección en Jesús, y no me dejo deprimir, y no le tengo miedo a la soledad. Seré sana en mi corazón, seré sano en mi corazón, pero no voy a retroceder. No quedaré postrado ni postrada. Él me levanta para levantar a otros en el poder de su resurrección. En el nombre de Jesús hay más para ti, hay más del cielo para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor.